bienvenidos a Audiolibros en Minutos. Hoy te llevaremos al corazón de una de las obras más conmovedoras y humanas jamás escritas. El diario de Ana Frank. Prepárate para conocer una historia real de esperanza y resistencia en medio de una de las épocas más oscuras de la humanidad. Nuestra historia comienza en Ámsterdam, en 1942. Europa está sumida en el caos de la Segunda Guerra Mundial, y los nazis han impuesto leyes brutales contra los judíos. Entre las familias afectadas se encuentra la familia Frank, Otto, Edith, y sus hijas Margot y Anna. La joven Anna, apenas una adolescente, nos da una mirada íntima y única a través de su diario, un regalo que recibió el día de su cumpleaños número 13. Lo que para muchos adolescentes sería un simple cuaderno, para Anna se convirtió en su confidente más preciado. Lo llamó Kitty y en sus páginas plasmó no solo sus pensamientos y emociones, sino también los detalles de un mundo que parecía desmoronarse a su alrededor. A través de sus palabras, entendemos el miedo que su familia vivía diariamente. No podían salir de noche, usar transporte público, ni siquiera asistir a escuelas normales. La vida que conocían estaba siendo despojada poco a poco. Pero lo que hace especial este inicio es la esperanza que Ana aún guardaba. Con su pluma, ella no solo registró los horrores de la guerra, sino también sus sueños, sus anhelos y su inquebrantable curiosidad por la vida. A pesar de las restricciones, su espíritu joven y rebelde encontró un refugio en la escritura. Sin embargo, las sombras se cernían más cerca de lo que ella podía imaginar, y el diario pronto sería testigo de decisiones que cambiarían su vida para siempre. Y es aquí donde el relato da un giro crucial. Con la amenaza de deportación golpeando a la puerta, la familia Frank toma una decisión desesperada: esconderse. Pero, ¿cómo sobrevivirán en la clandestinidad? ¿Qué desafíos enfrentará Ana en este nuevo capítulo de su vida? No te pierdas el siguiente tópico, donde exploraremos la huida de la familia Frank al anexo secreto, un lugar que se convertirá en su refugio y en su prisión. Continúa con nosotros esta increíble historia. Tras semanas de incertidumbre y noticias aterradoras, llegó el momento decisivo. Era julio de 1942, y la familia Frank recibió la orden de deportación para Margot, la hija mayor. Esto marcó un punto de no retorno. Otto y Edith Frank sabían que no podían esperar más. Con la ayuda de algunos amigos leales, pusieron en marcha un plan que habían preparado en secreto durante meses. La familia empacó apresuradamente sus pertenencias, llevando solo lo esencial y dejando atrás su hogar y su vida conocida. El destino era el anexo secreto, un pequeño espacio oculto en la parte trasera de un edificio donde Otto Frank había trabajado. Este refugio improvisado estaba cuidadosamente planeado para permanecer fuera del alcance de los ojos nazis. Pero llegar ahí no fue fácil. La familia tuvo que caminar por las calles de Ámsterdam como si nada estuviera ocurriendo, cargando sus pertenencias en mochilas y maletas para no levantar sospechas. Ana, en su diario, describió esta experiencia como una mezcla de miedo y aventura, aunque la gravedad de la situación era imposible de ignorar. Cuando finalmente llegaron, Ana descubrió su nuevo hogar. Un lugar oscuro, pequeño, con techos bajos y ventanas cubiertas para evitar que la luz delatara su presencia. Aunque el anexo se convirtió en un refugio, no era más que una jaula donde las risas y los juegos infantiles parecían haber quedado en un pasado lejano. Allí, los Frank no estarían solos. Pronto se les unirían los Van Pels, otra familia judía, y más adelante, un dentista llamado Fritz Pfeffer. Ana, con su mirada joven e inquisitiva, comenzó a escribir sobre las primeras impresiones de este espacio y sobre los sentimientos encontrados que le producía. Era un lugar seguro, pero a la vez, opresivo. Su diario refleja las emociones de una niña que intentaba adaptarse a una nueva realidad, donde la libertad era un lujo perdido. A medida que pasaban los días, la familia Frank intentaba mantener una rutina. Pero la amenaza constante de ser descubiertos hacía que cada ruido, cada movimiento, fuera una fuente de ansiedad. Para Ana, sin embargo, el anexo no solo era un escondite, también se convirtió en un escenario donde conocería más profundamente a las personas que la rodeaban, sobre todo, a sí misma. En el próximo tópico exploraremos las dinámicas dentro del anexo secreto, desde los roces inevitables hasta los momentos que unieron a sus habitantes en medio del peligro constante. No te vayas, la historia apenas comienza. En el anexo secreto,
la convivencia no tardó en volverse un desafío. La llegada de la familia Van Pels, Germán, Auguste y su hijo Peter, añadió más voces, más personalidades y, por supuesto, más tensiones a un espacio ya de por sí reducido. Cada miembro del grupo debía encontrar su lugar en esta convivencia forzada, mientras las reglas del anexo se volvían indispensables para la supervivencia. Ana, en su diario, describía a los Van Pels con una mezcla de curiosidad y crítica. Germán, el patriarca, le parecía una figura extravagante y, a menudo, irritante. Auguste, la madre, era una mujer fuerte, pero sus discusiones con Edith Frank a veces rompían la frágil paz del hogar. Y Peter, su hijo adolescente, parecía tímido y distante, aunque con el tiempo se convertiría en alguien especial para Ana. Semanas más tarde, el grupo creció con la llegada de Fritz Pfeffer, un dentista que buscaba refugio desesperadamente. Aunque su incorporación era necesaria, significaba que el espacio sería aún más reducido. Para Ana, esto tuvo un impacto directo. Ahora debía compartir su pequeña habitación con Fritz, algo que resultó ser una fuente constante de frustración y desencuentros. En las páginas de su diario, Ana no ocultaba su desagrado por este nuevo compañero de cuarto, describiéndolo como exigente y poco empático. A pesar de las diferencias, todos los habitantes del anexo tenían algo en común, una lucha constante por mantener la esperanza. Durante el día, debían permanecer en silencio absoluto para no alertar a los trabajadores del edificio. Las noches, en cambio, traían un respiro momentáneo, pero también el temor de escuchar pasos o ruidos que anunciaran su descubrimiento. Ana observaba con atención los comportamientos de quienes la rodeaban. En sus escritos, revelaba sus pensamientos más profundos sobre las personalidades de cada uno, sus virtudes y defectos. Pero también reflejaba su propio crecimiento. El espacio reducido no solo la obligaba a convivir, sino también a cuestionarse y conocerse mejor a sí misma. ¿Podría esta pequeña comunidad encontrar la forma de vivir en armonía en medio del encierro? ¿Qué rutinas y dinámicas crearían para resistir juntos el aislamiento? Sigue con nosotros para descubrir más de esta fascinante historia. Antes de continuar, si estás disfrutando del contenido, no olviden dejar un comentario sobre qué tal les parece este libro o díganme cuáles les gustaría que trajéramos al canal. Me encantaría saber qué piensan. Además, si aún no te has suscrito, haz clic en el botón de suscribirse. Así, podrás estar al tanto de nuestros próximos videos para seguir aprendiendo juntos. Y gracias por su apoyo. Continuemos. La vida en el anexo secreto pronto tomó un ritmo que oscilaba entre la monotonía y el nerviosismo constante. Para pasar desapercibidos, todos debían seguir estrictas reglas. Durante el día, guardar silencio absoluto para no ser detectados por los trabajadores del edificio. Cada movimiento debía ser calculado, incluso tirar de la cadena del baño estaba prohibido en ciertas horas. La rutina diaria comenzaba temprano. Mientras Otto Frank, el líder natural del grupo, supervisaba el cumplimiento de las reglas, Edith se encargaba de mantener el orden y Margot se concentraba en sus estudios. Los Van Pels y Fritz Pfeffer también buscaban formas de mantenerse ocupados, pero era Ana quien luchaba más por encontrar sentido a estos días interminables. En su diario, plasmaba su frustración por la falta de libertad, pero también sus esfuerzos por adaptarse. Los días en el escondite estaban marcados por la incertidumbre y, a menudo, por el aburrimiento. Sin embargo, los habitantes intentaban mantener algo de normalidad. Estudiaban, leían y ayudaban a preparar comidas con los limitados suministros que llegaban gracias a los valientes colaboradores que los apoyaban desde el exterior. Mietjes y otros amigos arriesgaban sus vidas para proporcionar alimentos y noticias, siendo un puente vital entre el anexo y el mundo exterior. Pero no todo era calma. La tensión podía estallar por cualquier motivo. Una discusión sobre la distribución de la comida, un ruido accidental que ponía en riesgo su seguridad, o simplemente el estrés de vivir confinados. Ana, con su personalidad enérgica, a menudo se encontraba en conflicto con los adultos, especialmente con Fritz Pfeffer y su madre Edith. Estas tensiones, aunque pequeñas, reflejaban el peso emocional de vivir en constante encierro. A pesar de los desafíos, había momentos que rompían la rutina. Reuniones en grupo para escuchar las noticias en una vieja radio o para celebrar pequeños eventos, como cumpleaños.
Ana escribía con detalle sobre estos instantes, donde las risas y la esperanza, aunque fugaces, ayudaban a sobrellevar la situación. Sin embargo, la pregunta persistía. ¿Hasta cuándo podrían seguir así? El peligro de ser descubiertos era una sombra constante, y cada día que pasaba aumentaba la presión emocional sobre todos. Pero, en medio de esta realidad asfixiante, Ana encontraba en su diario un refugio donde volcar sus pensamientos más íntimos y mantener viva su imaginación. El encierro no solo estaba afectando sus cuerpos, sino también sus relaciones. ¿Cómo evolucionarían los vínculos entre los habitantes del anexo? El anexo secreto no solo era un refugio físico, sino también un espacio donde las emociones, los miedos y las frustraciones se encontraban al límite. Ana, con su aguda percepción y honestidad, no solo escribía sobre los eventos del día, sino también sobre los conflictos que surgían entre los habitantes del escondite. Estas tensiones se convirtieron en una parte central de la vida diaria. Las discusiones eran inevitables. La convivencia forzada hacía que cualquier pequeño detalle pudiera encender los ánimos. Ana relataba frecuentes roces entre su madre Edith y la señora Van Pels, quienes tenían personalidades completamente opuestas. Mientras una buscaba evitar problemas, la otra era más directa y confrontativa. Los choques entre Germán Van Pels y Fritz Pfeffer por temas triviales, como el reparto de la comida o el uso del baño, también se convirtieron en una constante. Para Ana, las discusiones con Fritz Pfeffer, su compañero de habitación, fueron especialmente difíciles. Su necesidad de expresarse y moverse contrastaba con la naturaleza meticulosa y exigente de Fritz, lo que los llevaba a frecuentes desacuerdos. En su diario, Ana no dudaba en expresar su frustración, describiendo a Fritz con una mezcla de humor e impaciencia. Pero no todo era conflicto. A pesar de las tensiones, también había momentos de conexión y aprendizaje. Ana desarrolló una relación especial con su padre, Otto Frank, a quien admiraba profundamente. Para ella, él representaba la calma y la sabiduría en medio del caos. Este vínculo se convirtió en una fuente de consuelo para Ana, quien sentía que su padre era el único que realmente la entendía. Al mismo tiempo, Ana comenzó a explorar una nueva faceta de sí misma: su madurez emocional. En sus escritos, se pueden ver los primeros signos de introspección, donde reflexionaba sobre su comportamiento, sus emociones y su lugar en el mundo. También empezó a notar a Peter Van Pels de una manera diferente. Lo que al principio era una relación distante, comenzó a transformarse en una conexión más profunda. Peter, tímido y reservado, se convirtió en alguien con quien Ana podía compartir pensamientos y sentimientos que no expresaba con los demás. Sin embargo, la incertidumbre del futuro seguía siendo un peso constante. Ana se preguntaba cómo sería su vida después del encierro, si algún día podría volver a ser libre y perseguir sus sueños. A pesar de las dificultades, su diario mostraba un crecimiento personal extraordinario, donde las dificultades la empujaban a convertirse en una joven más reflexiva y resiliente. ¿Qué impacto tendría esta conexión especial con Peter en el desarrollo de Ana? ¿Cómo manejarían los habitantes del anexo las crecientes tensiones y la incertidumbre constante? A continuación, exploraremos cómo Ana encontraba momentos de esperanza y amor en medio de una realidad que parecía cada vez más oscura. Sigue con nosotros para descubrir esta historia llena de humanidad. En medio de las tensiones del encierro y el miedo constante, Ana encontró algo inesperado: una chispa de esperanza y conexión emocional. Esta esperanza vino de Peter, el reservado joven que al principio parecía distante, pero que con el tiempo se convirtió en un apoyo emocional para ella. En su diario, Ana describe cómo las conversaciones con Peter se volvieron cada vez más profundas, llevándola a experimentar sentimientos que nunca antes había conocido. Ana y Peter comenzaron a pasar más tiempo juntos, primero en la guardilla, donde podían disfrutar de un vistazo fugaz al cielo y sentir un poco de libertad, aunque fuera momentánea. Allí hablaban sobre sus miedos, sus sueños y sus aspiraciones. Peter se convirtió en un confidente para Ana, alguien con quien podía compartir pensamientos que no se atrevía a expresar con los demás. Ana escribía sobre estas interacciones con una mezcla de ilusión y reflexión, cuestionándose si lo que sentía era amor verdadero o simplemente una necesidad de consuelo en un mundo que parecía tan incierto. A través de su relación con Peter, Ana también comenzó a ver el mundo desde una nueva perspectiva. Aunque la guerra continuaba fuera del anexo, y el peligro nunca cesaba,
Esos momentos de conexión le permitieron mantener viva su humanidad. En su diario, Ana describía cómo los pequeños gestos como una mirada o una conversación tranquila podían ser una fuente de esperanza en medio del caos. Pero no todo era fácil. Ana también luchaba con sus propios sentimientos de inseguridad. A menudo se cuestionaba si Peter realmente la entendía o si ella estaba idealizando la relación. Este conflicto interno reflejaba el proceso de madurez que Ana estaba atravesando, donde la exploración de sus emociones se entrelazaba con el deseo de encontrar sentido en un mundo que parecía estar fuera de control. A pesar de estas dudas, Ana encontró en Peter una razón para seguir adelante. En uno de los momentos más emotivos de su diario, escribió que, a pesar de todo lo que ocurría a su alrededor, aún creía en la bondad de las personas. Esta frase se convertiría en un testimonio del espíritu resiliente de Ana, una joven que, incluso en las circunstancias más difíciles, se negaba a perder la fe en la humanidad. Sin embargo, el tiempo en el anexo no se detiene, y la relación entre Ana y Peter se desarrolla en paralelo al aumento de los peligros externos. A medida que los días en el anexo secreto se convertían en semanas y las semanas en meses, Ana empezó a profundizar más en sus pensamientos sobre el mundo exterior y la naturaleza humana. Con solo 13 años al inicio de su encierro, había crecido rápidamente en madurez, y esto se reflejaba claramente en las páginas de su diario. Su mirada ya no era solo la de una niña que describía eventos, sino la de una joven que cuestionaba el sentido de la vida, el sufrimiento y las injusticias que la rodeaban. Ana dedicaba largas entradas a reflexionar sobre la guerra, preguntándose cómo los seres humanos podían ser tan crueles. A pesar de las terribles noticias que llegaban del exterior, como las deportaciones masivas de judíos y los avances implacables de los nazis, Ana mantenía una visión sorprendentemente optimista. En una de sus frases más memorables, escribió: "A pesar de todo, sigo creyendo que las personas son realmente buenas en el fondo". Estas palabras, llenas de esperanza, resonaban como un faro de luz en la oscuridad de su realidad. Además de sus pensamientos sobre la humanidad, Ana comenzó a reflexionar sobre su propio futuro. Se preguntaba qué quería hacer con su vida cuando finalmente pudiera salir al mundo. En sus escritos, expresaba el deseo de convertirse en escritora o periodista, una profesión que le permitiera compartir sus ideas y llegar a los demás. Incluso en su encierro, Ana soñaba con marcar una diferencia en el mundo, mostrando una fortaleza y una visión que iban mucho más allá de su edad. Pero sus reflexiones no siempre eran optimistas. Ana también lidiaba con sentimientos de soledad y desesperanza. Aunque estaba rodeada por su familia y los otros habitantes del anexo, a menudo sentía que nadie la entendía completamente. Este aislamiento emocional se convirtió en una fuente constante de lucha interna, pero al mismo tiempo impulsó su crecimiento personal. En su diario, Ana encontró un espacio donde podía expresar sus miedos y anhelos sin temor a ser juzgada. Mientras tanto, el mundo exterior seguía avanzando con noticias cada vez más aterradoras. Los bombardeos en los alrededores de Ámsterdam se intensificaban, y la tensión en el anexo crecía con cada informe de los colaboracionistas y la resistencia. Ana se enfrentaba a una paradoja: aunque estaba físicamente oculta, su mente y su corazón nunca dejaron de buscar la libertad. ¿Cómo impactarían estas reflexiones en su forma de ver la vida y en sus relaciones con los demás? ¿Podría mantener su fe en la bondad humana frente a las crecientes amenazas externas? En el próximo capítulo exploraremos cómo la esperanza de la liberación y el miedo al descubrimiento se entrelazaban en la vida diaria del anexo. Acompáñanos para descubrir cómo esta historia continúa desarrollándose. El paso del tiempo en el anexo secreto era una montaña rusa emocional. Los habitantes oscilaban constantemente entre la esperanza de la liberación y el temor constante de ser descubiertos. A medida que la guerra avanzaba, las noticias del exterior llegaban con retazos de esperanza, como los informes sobre los avances de los aliados, que parecían acercar el final del conflicto. Sin embargo, esas pequeñas luces se veían opacadas por la realidad aplastante de su situación. Los judíos seguían siendo perseguidos y deportados en masa. Cada vez que alguno de los ayudantes llegaba con noticias, los habitantes del anexo se llenaban de expectación y ansiedad. Ana, en su diario, describía estos momentos como una mezcla de alivio y terror. Saber que la resistencia crecía y que la liberación podría estar cerca les daba fuerza para seguir, pero también era un recordatorio de lo cerca que estaban del peligro. Solo una palabra equivocada,
Un ruido sospechoso o una traición podría acabar con todo. El miedo al descubrimiento nunca desaparecía. Cada día que pasaba en silencio absoluto, cada momento en que un trabajador del edificio parecía quedarse más tiempo de lo habitual, era una prueba de nervios para los 8 habitantes. Una caída accidental de algún objeto o un ruido inesperado podía hacer que todos contuvieran el aliento, temiendo que ese fuera el momento en que sus vidas cambiarían para siempre. Ana, a pesar del miedo, encontraba maneras de alimentar su esperanza. En su diario, hablaba de cómo los avances aliados significaban que la libertad estaba más cerca, aunque no sabía cuánto tiempo más tendrían que esperar. Escribía sobre cómo imaginaba ese día. Salir al aire libre, sentir el sol en su piel, correr por las calles sin miedo. Estos sueños se convirtieron en un ancla para ella, una forma de resistir el peso del encierro. Sin embargo, la esperanza de la liberación también traía consigo otra preocupación. ¿Cómo sería la vida después del anexo? Ana se preguntaba si podrían recuperar sus vidas, si la guerra los habría cambiado para siempre o si el mundo sería un lugar diferente al que recordaban. Estas preguntas reflejaban el profundo impacto emocional que la guerra y el encierro estaban dejando en todos ellos. A pesar de todo, Ana seguía escribiendo, registrando no solo los eventos del día, sino también sus pensamientos y emociones más íntimas. Su diario se convirtió en un testimonio de su lucha por mantener viva la esperanza en medio de la incertidumbre. La vida en el anexo secreto, aunque marcada por la tensión y el miedo constantes, aún mantenía la esperanza de una liberación próxima. Pero el 4 de agosto de 1944, esa esperanza se desmoronó de golpe. Después de más de 2 años de ocultarse, el refugio de los Frank y los otros miembros del anexo fue violado, y su mundo, construido sobre la confianza y la paciencia, colapsó de manera abrupta. Una llamada anónima, que todavía permanece envuelta en misterio, delató la ubicación del anexo. Aunque no se sabe con certeza quién fue el traidor, los nazis lograron localizar el escondite gracias a esta traición, y de un momento a otro, la policía secreta alemana irrumpió en el edificio. En las páginas de su diario, Ana no pudo prever este evento devastador, pero su narración, aunque interrumpida por la abrupta captura, nos ofrece una idea del impacto emocional que esta traición causó a los ocupantes del anexo. Cuando los habitantes del anexo fueron arrestados, el miedo, la confusión y la tristeza invadieron el lugar. Ana, al igual que el resto de su familia, fue detenida y llevada a un campo de concentración. Los sueños de libertad que había alimentado durante años se desvanecieron en un instante, dejando atrás solo la amarga realidad de la persecución. Ana escribió sobre la angustia de esa captura en sus últimas entradas, haciendo referencia a la desesperanza que sentía al ver cómo su vida de confinamiento se transformaba en una condena aún más cruel. El destino de los Frank y los demás miembros del anexo fue sellado ese día. Otto Frank, el padre de Ana, fue el único miembro de la familia que sobrevivió al Holocausto, pero sus 2 hijas, Ana y Margot, y los demás habitantes del anexo, fueron deportados a un campo de concentración en Alemania. En los días que siguieron, la esperanza de que Ana y su familia pudieran sobrevivir se desvaneció lentamente. La traición no solo destruyó las vidas de los Frank y los demás refugiados, sino que también acabó con el testimonio que Ana había dejado en su diario. Sus escritos, que tan valientemente habían registrado sus pensamientos y sentimientos más profundos, fueron suspendidos abruptamente por la brutalidad de la persecución nazi. Sin embargo, esos mismos escritos sobrevivieron y llegaron a manos de su padre, Otto Frank, quien se encargó de hacerlos públicos para que el mundo conociera la historia de su hija y el horror del Holocausto. Después de su captura, Ana y su hermana Margot fueron enviadas al campo de concentración de Auschwitz, y más tarde, ambas fueron trasladadas al campo de concentración de Bergen-Belsen, en Alemania. El horror de las condiciones de estos campos era indescriptible. En Bergen-Belsen, las enfermedades y el hambre eran rampantes, y el caos reinaba en todos los rincones del campo. La vida era una lucha diaria por sobrevivir, y la muerte se cernía sobre los prisioneros en cada momento. Ana, con apenas 15 años, ya había pasado por pruebas indescriptibles, pero su destino trágicamente se selló en 1945, cuando ella y Margot cayeron víctimas de una epidemia de tifus en el campo. Ambas hermanas murieron poco antes de que el campo fuera liberado por las fuerzas aliadas, y aunque el final de su vida fue devastador, su espíritu nunca dejó de brillar, ni siquiera en sus últimos días.
No se sabe con certeza qué tan consciente estaba Ana de su muerte inminente. Pero sus escritos mostraron una madurez y sabiduría que reflejaban una joven que había visto más sufrimiento del que cualquier persona de su edad debería haber tenido que soportar. El legado de Ana Frank, sin embargo, fue mucho más allá de su trágica muerte. El diario de Ana, publicado póstumamente por su padre Otto, el único miembro sobreviviente de la familia, fue rápidamente traducido a numerosos idiomas y se convirtió en un testimonio inquebrantable del sufrimiento de millones de judíos durante el Holocausto. Ana no solo relató las experiencias de la persecución y el sufrimiento, sino que también dio voz a su humanidad, sus esperanzas y sus sueños. En sus palabras, se encontró una reflexión profunda sobre la vida, la guerra, la injusticia y la condición humana. Fue una joven que, en medio de todo el sufrimiento, nunca dejó de creer en la bondad de las personas. El diario de Ana Frank se ha mantenido como una obra fundamental en la literatura mundial, estudiada en escuelas, leída por generaciones y adaptada a teatro y cine. Su historia no solo sirve como un recordatorio de los horrores del Holocausto, sino también como un testamento a la resistencia del espíritu humano frente a la adversidad más extrema. A través de sus palabras, Ana Frank sigue viviendo, sigue enseñando, y sigue inspirando a todos aquellos que buscan encontrar luz en medio de la oscuridad. El impacto del diario de Ana Frank es incalculable, y su legado perdura hoy como un símbolo de esperanza, valentía y resistencia. Gracias por acompañarnos en este recorrido. No olvides suscribirte, activar la campanita de notificaciones y compartir este video con quienes puedan encontrar valor en conocer la historia de Ana Frank y su legado. Nos vemos en el próximo video.